Buenas tardes. El programa Calle Libertad, de nuevo aquí en el Hotel Senator, tiene el honor de tener hoy a un joven novelista e historiador gaditano llamado Javier Fornel. Él es conocido sobre todo por su novela sobre Pedro Cabrón y acaba de publicar una segunda versión o una segunda novela sobre el personaje llamada Lanza y Oro. Él es también investigador e historiador de la Baja Edad Media andaluza y de todos estos temas hablaremos con él. Javi, muchísimas gracias por estar con el programa. Gracias a vosotros por llamarme. Javi, vamos a hacer, si te parece, un pequeño perfil de tu biografía. Tú naces en Cádiz, ¿no? Sí, yo nazco en Cádiz, una fecha concreta. Cádiz, ¿no? No, nazco en Portatierra, bueno, pero vale. sí. ¿De qué zona entonces? Vivo en lo que es el colegio La Avenida, el colegio de las Esclavas, en esa zona más o menos donde siempre... ¿Siempre has vivido? Siempre he vivido allí, sí. ¿Naciste ya allí? Vamos. Nací allí, sí. ¿Y entonces en dónde estudiaste? No, estudié en el colegio del puerto, en el colegio Guadalete del puerto Santa María, realmente. ¿Desde pequeño? Desde pequeño hasta el final. La verdad es que guardo un muy buen recuerdo del colegio. ¿Qué se estudiaba entonces? ¿Primaria? Bueno, yo estudié EGB hasta COU. Todavía somos de la última generación de la EGB, por así decirlo, de las últimas. ¿Hasta el COU, no? Hasta COU, sí, estudié allí, de hecho desde preescolar, es decir, de los 2-3 años hasta que salí estudié en el colegio. Claro, no puedo tener un mal recuerdo después de tantos años. ¿Qué hacías? ¿Te ibas en autobús? ¿Estabas interno? O... No, veníamos, íbamos y veníamos, sí, en el autobús, comíamos allí y eso, pero veníamos a casa. ¿Y recuerda, me imagino tendrás contacto todavía con amigos de Sí, de hecho mi mejor amigo lleva siendo compañero de clase y casi de trabajo desde los 2 años hasta el día de hoy. O sea que sí, mantengo contacto con algunos de ellos, con muchos de ellos y además es una relación diferente. A lo mejor en un instituto luego tú te vas a tu casa, allí eran muchas horas y mucho tiempo. Realmente estábamos desde muy chiquititos hasta que sales en COU. No tenías esa cosa de sales del colegio y saltas al instituto, seguíamos juntos y seguíamos en las mismas clases, los mismos compañeros. La verdad es que se formaba una amistad diferente, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y recuerdas supongo que recordarás a tus profesores, hubo alguien en especial o algunos en especial que te influyeran más? Pues hubo 2 profesores que me influyeron mucho. Uno que era don Fernando Conde, nosotros allí le llamábamos a todos los profesores del don y a mí eso se me ha quedado. Uno de ellos era don Fernando Conde que vio que me gustaba la literatura, pero que lo que se estaba dando en el colegio a mí me aburría y empezó a darme libros un poco más allá, libros que a lo mejor no eran propios de mi edad, entonces con 12 o 13 años, pero que terminaron de engancharme a la literatura. Algunos de esos libros todavía los tengo, incluso uno que me llegó a regalar él, lo tengo todavía entre mis libros, ¿no?, de cabecera, por así decirlo, lo tengo por allí. Y luego otro profesor que fue el que me metió el gusto por la historia, que fue don José Romero, que fue el que me incluyó, me metió, ¿no?, el gusanillo por la historia. Sí, tú finalmente decides hacer la carrera de historia, de hecho. Sí. Haces la carrera de historia aquí en Cádiz, sí. En Cádiz. Sí. Ya estaba la facultad, me imagino, en el Parque Genovés. Sí, ya estaba en el Parque Genovés, sí. ¿Y aquí qué tal? ¿Qué recuerdos tienes de la facultad? Aquí bien, hombre, me pilló una época de huelgas y movimientos. Porque fue en año... Yo entré en el año 96, salí en el 2000 y fue esos años de reforma de la ley universitaria en la que pasábamos, pues yo entraba a las 8:30 de la mañana y salía a las 9:30 de la noche. Vivía allí en vez de en mi casa. Claro. Aparte las facultades tenían muchas deficiencias, entonces estuvimos de mucho movimiento para intentar conseguir una facultad decente como es hoy, que tiene ya el alabario de la bomba abierto y en condiciones. Pero entonces no teníamos prácticamente ni biblioteca, la biblioteca era muy pequeña, era una cosa muy ridícula y bueno, pues estuvimos de movimiento. Tú luego has seguido muy vinculado a la facultad a través de la investigación, ¿no? Sí, seguí primero a través de la revista de la asociación Ubisum, una revista de historia, una asociación que empezó en el 97 o la empezamos en el 97 y todavía continúa. Todavía continúa, yo ya salí porque es una asociación universitaria y tienes que saber dónde estar en cada momento. Yo salí de la asociación, pero la asociación sigue viva, y luego a través de los grupos de investigación de medievalismo gaditano, claro, que es mi campo de acción y de trabajo. Ya luego comentaremos un poco esa faceta tuya y las publicaciones que tiene al respecto. Ahora nos interesa sobre todo conocer cómo y cuándo empiezas a descubrir el personaje de tus 2 novelas y a escribir literatura histórica. Bueno, empiezo a escribir literatura histórica antes del personaje. Es un poco como todo. Lo que pasa es que no publicaba. Yo creo que todo el que empieza a escribir nunca enseña o tarda mucho en enseñar lo que escribe. Escribo literatura histórica casi desde niño. Pues yo jugaba mucho al rol, a juegos de rol de vinculación histórica y al final estabas escribiendo, estabas escribiendo historia.
Pero claro, es Pedro Cabrón el que me permite el salto realmente a la literatura, por entenderlo, comercial o en la calle, a la venta al público y que llegue a lectores. Y a Pedro lo descubro en mi tesis doctoral. De esas cosas que empiezas a bichear, realmente encuentro primero al hermano, encuentro un personaje que se llama Cristóbal Cabrón, y es lo típico, la broma, cabrón, ja. Y empiezas a mirar, decimos, voy a meterlo en mi estudio, voy a ir viéndolo, encuentro al hermano ya entonces a Pedro, empiezas a ver quién es Pedro, y es un personaje tan inmensamente importante y tan apasionante que inmediatamente se convierte casi en el centro de la tesina. Solo con él y con 4 personajes más, la tesina ya tenía sentido. ¿Qué tesina fue? El linaje bajo medievales, linaje gaditanos en la Baja Edad Media, en Cádiz. Vale. Era un estudio de familias. ¿A los protocolos, ¿no? ¿A los protocolos notariales? Bueno, protocolos notariales hay que decir que hay muy pocos en Cádiz, por el saqueo inglés, por la quema inglés, más que el saqueo, la quema inglés de 1596. Prácticamente no queda nada. Sí, es verdad. Pero sí tenemos muchas fuentes documentales, bueno, tenemos fuentes y protocolos fuera, tenemos en el puerto, tenemos en Jerez, tenemos por supuesto en el Archivo Nacional, tenemos en Chancillería en Granada, es decir, hay fuentes, y luego sí tenemos las fuentes bibliográficas que, aunque haya que acercarse a Hipólito Sancho de Soprani con mucho cuidado, o a Adolfo de Castro, o a Jerónimo de la Concepción con muchísimo cuidado, una vez que empiezas a verlo y empiezas a ir comparando datos, ves que dentro de la falsedad hay mucha parte de verdad. Entonces esa es la parte que a mí me interesa. ¿Todos esos autores se refieren a nuestro personaje? Sí, sí. Luego tuvo importancia. Tuvo importancia. Bueno, de hecho, Pedro Cabrón aparece recogido por Alonso de Palencia, que es el gran cronista de la Edad Media, ¿no? El gran cronista de los Reyes Católicos va a recoger a Pedro Cabrón, aunque le va a cambiar el nombre, le va a llamar Pedro Caper, porque Sí, ya en la época empiezan a utilizarlo como insulto. ¿Viene de ahí el insulto o a lo mejor tiene relación? Sí, parece que la leyenda proviene del insulto de mala persona, no de cornudo, proviene de sus actos. No tanto de sus actos con los judíos como con sus actos en Canarias, donde fue muy, muy cruel. Era un personaje duro, personaje ¿no? cruel, sí, era un personaje muy duro, incluso para la época. Incluso para la época. Sí, incluso para la época. Porque Pedro, ¿cómo empieza sus andanzas? Bueno, él empieza como pirata en las costas de Aragón. De hecho, el primer dato que tengo de él, que es curioso, ¿no? Porque cuando escribo la novela ese dato no lo tengo. Sin embargo, lo cuento. Lo cuento porque creía que podía ocurrir. El primer dato que tengo sobre él es un ataque que realiza a las tropas del duque de Medina Sidonia, que están en Sanlúcar de Barrameda. Él ataca, el bajo Guadalquivir ataca los barcos del duque de Medina Sidonia, está un poco al servicio del Ponce de León, pero ataca los barcos de Medina Sidonia, que son barcos cristianos, son barcos gaditanos incluso, ¿no? Está atacando a los propios gaditanos, y ese es el primer momento que tenemos de él. Son luchas entre linajes, ¿no? Sí, realmente es una guerra civil. Es una guerra civil. Y luego sí sabemos que él va a estar por la costa de Aragón, va a estar cometiendo muchos actos de piratería, hasta el punto que el perdón por sus actos se lo da Fernando el Católico, y no va a ser Isabel la Católica quien le perdone, va a ser el rey aragonés. ¿Qué tiene? ¿Una procedencia humilde o no? No, bueno, es de familia, por lo que hemos podido ver, por lo que he podido ir estudiando, es de una familia comerciante gaditana, portuense inicialmente, que luego se asienta en Cádiz, que son los Cabrón. Además hay que pensar que el apellido Cabrón, aunque ya están asentados en Cádiz con Pedro, en la tercera, al menos la tercera generación, es un apellido de mucha importancia en Génova. Es uno de los apellidos nobiliarios genoveses. O sea, es de origen genovés. Sí, es de origen genovés. Familia, sí, ¿no? por supuesto. Y conocemos sus primeras andanzas, me has comentado que sí, son, pero ya aparece como un jefe militar o algo aparece así. Como un pirata, sí, aparece como pirata, como un capitán pirata. En esos momentos todavía aparece como capitán pirata. Luchando a favor de ese Luchando linaje, a favor, en este caso, de los Ponce de León. Va a luchar a favor de los Ponce de León porque es quien le paga. Realmente, si le hubiera pagado en un momento dado el de Medina Sidonia, hubiera ido con los de Medina Sidonia, no hubiera tenido problema inicialmente. Una vez que Fernando el Católico le dé el perdón, porque es cierto que él se va a mantener fiel a los Ponce de León, pero una vez que Fernando el Católico le dé el perdón, sí va a participar en actos de la corona, tanto aragonesa. Él va a ser, no almirante, pero sí vicealmirante de la flota que va a defender Nápoles del ataque turco. Nápoles, que es del tío de Fernando el Católico, la va a defender. Y va a atacar, por ejemplo, también va a ir a las Canarias, a conquistar las Canarias para Isabel la Católica, es decir, va a entrar en un momento dado dentro de la Armada Real. Bueno, tiene una carrera militar importante. Entonces. Sí, de hecho llega a ser capitán de la mar, que es el gran cargo, ¿no? Capitán de la mar es el jefe de la Armada. Antes que se me olvide, Javier, creo que en la Feria del Libro, que empieza, no sé si antes o después de que se emita este programa, pues se va a dedicar a la novela histórica, ¿no? Sí, la verdad es que es una alegría ver que la novela histórica, que es un género que a veces se ha tomado casi como un género menor, quizás porque los templarios, yo siempre digo, el templario que aparece en toda novela histórica, aunque sea en el siglo XX, se ha tomado muchas veces como un género menor, y vemos que este año, tanto la Feria del Libro de Cádiz como la de Jerez y alguna más, va a darle su lugar y le va a poner como
como el centro, ¿no?, de la feria, es importante, y para mí que escribo novela histórica es interesante en el sentido de, bueno, que estaremos muchos presentes, estaremos hablando de la novela histórica y de todo lo positivo que lleva la novela histórica, porque es cierto que es novela, pero tiene su trasfondo histórico que enseña. Claro. ¿Piensas presentar allí tu reciente novela? Bueno, estaré firmando... Lanza y Oro se llama. Sí, estaré firmando Lanza y Oro, estaré firmando con las libreras y con Manuel de Falla, 2 días diferentes. Editorial Maggi, ¿no? Editorial Maggi, sí. Y luego estaré también presente en una mesa redonda que organiza la propia feria, pero que aún no tenemos el día cerrado. Muy bien. Pero sí estaremos ahí. Me ha llamado la atención que en tu primer libro sobre Pedro Cabrón, Llamadme Pedro Cabrón, el que narra es una tercera persona, un tal Fernán Garcés. Sí. ¿Te has valido de él un poco para ser tú? Sí, de hecho yo lo digo, ¿no?, que Fernán Garcés es lo que a mí me hubiera gustado ser en esa historia, en esa novela, y que en parte yo soy él, en el sentido de que encuentro al personaje, me encuentro con el personaje e intento recuperarlo. Fernán intenta recuperar el personaje, lo dice al principio, lo dice al final, lo voy a ir diciendo siempre, intenta recuperar el personaje que ha quedado oculto bajo el nombre. Sus actos de crueldad ocultaron todo lo bueno que hizo. Entonces, igual que Fernán Garcés lo intenta en el libro, lo intenta, ¿no?, en el fondo soy yo mismo. Eres tú el que está reivindicando. Porque ¿qué cosas buenas hizo? Mira, por ejemplo, la defensa de Nápoles. Eso es un hecho muy importante de Pedro. La defensa del estrecho ante los ataques moros, ante los diversos ataques moros, él estuvo defendiendo la ciudad ante ellos. La conquista de las Canarias, que bueno, en un momento dado va a ser, cuando se produzca la conquista inicial de las Canarias, él va a financiar la mitad de la conquista. Porque tiene un patrimonio, ¿no? Él tiene un patrimonio suficiente como para financiar la mitad de la conquista. La otra mitad va a ser financiada entre Alonso de Quintanilla, que él había sido tutor de Enrique IV, es tutor de Isabel la Católica, es uno de los grandes personajes del final del medievo, es uno de los grandes, no va a ser noble porque él no quiere, no le interesa ser noble, pero si hubiera sido noble hubiera sido el gran noble de la Edad Media. ¿Por qué no le interesa, Javier? Bueno, porque la nobleza conlleva una serie de obligaciones también que no a todo el mundo le interesa. Claro. Entonces, si tú eres noble no puedes comerciar, por ejemplo, o no puedes, y sin embargo, si no lo eres, sí. De hecho, en Cádiz van a pedir en un momento dado, los reyes católicos van a ofrecer a una gran parte de la población ser hidalgo, ser baja nobleza, y la población gaditana lo va a rechazar porque no le interesa. Entre otras cosas porque tiene más privilegios de los que le puede ofrecer la nobleza en un momento dado. Claro. Y Pedro eso, pues por ejemplo va a participar en la conquista de las Canarias, va a realizar su acto más destacado, más noble, va a ser el rescate de un grupo de gaditanos en la ciudad de Arcila, que se cuenta en Lanza y Oro, donde su nombre va a quedar además recogido como un hombre de muchísimo valor. O sea, se le va a quedar marcado como un hombre inteligente en la guerra y muy valeroso, además de cruel, pero... Javi, cuando financia él con su propio patrimonio, estamos hablando de intereses materiales porque él sabe que va a recuperarlo con creces. Sí, por supuesto, él sabe que va a recuperarlo con creces. Nunca hay, digamos, fe altruismo, o altruismo, ¿no? No, esa idea de altruismo no se puede tener en la Edad Media. Todo el que invierte es porque quiere conseguir. Y más en una ciudad como Cádiz, que es un emporio comercial. Cádiz, todo el que está... De hecho, una de las cosas curiosas de Cádiz, cuando entras a estudiar la oligarquía, es que, al contrario de lo que ocurre en Sevilla, donde, por ejemplo, la nobleza, donde los grandes señores o los mercaderes quieren ser nobles y quieren comprar tierras, en el caso de Cádiz, ya en plena Edad Media, podemos hablar de burguesía pura y dura, que lo que inviertes es en el comercio, lo que inviertes en la industria, lo que inviertes es en el mar, pero no en tierras, las tierras no le interesan. De hecho, se va a producir la repoblación de lo que hoy es Puerto Real, se va a intentar repoblar, se va a intentar poblar esa zona, se va a repartir y regalar la tierra y no va a ir nadie. No van a ir, no les interesa ir. No necesitan tierras, no quieren tierras, están comerciando. La idea de altruismo, en aquellos que están vinculados a la Iglesia, lo vamos a encontrar, pero siempre para conseguir un rédito político. Incluso los que están... Sí, incluso los que están vinculados a la Iglesia, todo lo que tú ofreces abiertamente a la población de la ciudad de Cádiz, por ejemplo, o aquello que tú ofertas a otras iglesias, las misas que se ofrecen, las capillas que se hacen, siempre va a ser o bien por un bien espiritual, como puede ser conseguir la salvación. Sí. Pensemos en la edad que vivimos, ¿no? Si estás comprando tu salvación, o bien por un rédito económico y político, pero no por nada. Javier, este hombre, bueno, te quería comentar también que en realidad, ya que estabas hablando de Cádiz, en realidad Cádiz tiene un cierto monopolio comercial ya desde Alfonso X, ¿no? Bueno, un cierto no, tiene el monopolio comercial con África. Con África. Que es duro decirlo,
que muchas veces no la gente te dice Cádiz en la Edad Media era una villa de pescadores. Ese es el mito, ¿no? Ese es el mito. Yo a todo el que me dice Cádiz es una villa de pescadores le invito a que se acerque a la plaza a la calle San Juan de Dios, a la plaza del Ayuntamiento y suba la calle San Juan de Dios y mira hacia arriba. El castillo no, eso no es el castillo está tirado. Esos son las murallas de la ciudad. Vale. Y estamos ante una muralla de 12 metros de altura de época musulmana. Una muralla, tú no construyes una muralla de 12 metros de altura para defender redes de pesca. Claro. Tú lo haces por otra cosa. De hecho, Cádiz pertenece al reino de Fez hasta la conquista de Alfonso X, por eso Alfonso X lo conquista con las armas y Cádiz se conquista antes que Jerez o Arcos, por ejemplo. Pues Cádiz se conquista 2 años antes y se conquista por las armas porque no pertenece al reino de Granada, pertenece al de Fez. Si pertenece al reino de Fez es porque es un emporio comercial lo suficientemente importante como para que a un rey, el rey de Marruecos en este caso, le interese mantener la ciudad y defender la ciudad. Claro. Que ya está dentro de las redes comerciales. De hecho, se conquista Cádiz, Alfonso X da el monopolio del comercio con África y la ciudad está metida en las redes comerciales con África 2 días después. Claro. O sea, está desde el principio, es un emporio comercial muy pequeñito, pero un gran emporio comercial. Además, el trasfondo histórico de las 2 novelas es muy interesante porque estamos ya a final de la Edad Media, el Mediterráneo va decayendo, me imagino, se produce el descubrimiento y cambian los parámetros. De hecho, Lanza y Oro empieza, jugamos con ellos, ¿no? Porque cuando empezamos a escribir Llamadme Cabrón, yo no conocía la fecha de la muerte de Pedro. Entonces yo me planteé en un momento dado, bueno, no sé cuándo muere, me da igual, voy a llevarme a América. Y voy a llevarme a América para llevarme al último gran pirata del Mediterráneo, que es Pedro Cabrón, que se puede considerar el último gran pirata del Mediterráneo, cristiano, con el primer, o castellano, podríamos decir, con el primer gran pirata castellano del Caribe. Vamos a confrontar esos dos mundos, el mundo del Cádiz africano con el mundo del Cádiz atlántico, y a ver realmente qué situación cambiaba. Y como te digo, Lanza y Oro empieza con Pedro en América y termina contando los movimientos que Cristóbal Colón hace en Cádiz para intentar el salto a América. Pedro Cabrón, estamos hablando de qué fecha más o menos. 1473 realmente, el libro empieza en el 78, 1470, la década de los 70, y el libro lo terminamos en 1507, las dos historias. Podía haber ido, si en la realidad estuvo... Si hubiera sobrevivido hubiera podido ir, sí. Hubiera podido ir a día de hoy sabemos que muere en 1496, pero hubiera podido ir. Hubiera podido, sí. O al menos conocer el trasiego, ¿no? Sí, conocía el trasiego, lo hubiera conocido, seguro. Seguro. Sí, lo conocía. ¿Muere en 1496. ¿Muere joven o muere mayor? Sí, muere ya con cierta edad. Cierta edad para la época, pensemos que en la época una persona de más de 50 años ya es mayor. Ya es mayor. Sí. Bueno, el Quijote con 55 es un... Sí, de hecho por aquí tenemos viejo. La referencia de la persona más vieja que tenemos es uno de los duques de Arcos que muere con 75 años y queda recogido como que muere como si hoy fueran los 120 o los 130, ¿no? Con una edad desorbitada. Normalmente a los 40 50 años ya una persona no puede seguir activa. Claro. Javi, Pedro Cabrón fue a lo largo de su vida corsario, pirata, comerciante. Mira, hablando de los barcos, pues, nos acompaña la sirena, ¿no? Corsario, pirata, que por cierto no es lo mismo corsario. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy clara. El pirata actúa a nombre propio. Es decir, no tiene bandera, no le importa si el barco el que ataca es aliado o no. No hay problema porque tú ataques como hicieron muchos gaditanos, porque Cádiz fue un nido de piratas también, hay que tenerlo en cuenta, que ataques a un barco, decíamos, el primer ataque de Pedro es Almeida Sidonia, está atacando a barcos gaditanos. No importa que tú realices ese ataque, no importa que bombardees Cádiz, como llegan a hacer los Estopiñán en un momento dado, por ejemplo, que bombardean la propia ciudad de Cádiz, es decir, te da igual cuál sea el origen del barco o la bandera del barco que vas a atacar, no te importa, tú actúas en beneficio propio. El corsario actúa porque tiene patente de corso, es decir, tiene un permiso o bien real o bien en el caso de Cádiz, del Marqués de Cádiz, para realizar actos de piratería. Actos de piratería que van a suponer a favor, en este caso, de la corona o del marqués, y que van además conllevar un pago al marqués o a la corona. Normalmente 1/3 de lo que se coge de las presas marítimas es pagado por esa patente de corso. En el caso de Pedro Cabrón, digamos que finalmente es premiado por la corona, ¿no? Sí, es premiado porque su inteligencia en la guerra y su valor como marino y como almirante propio es suficientemente importante como para perdonarle todos los actos que había cometido. Imagino que favorecería a la corona cuando le premian, ¿no? No la fastidiaría demasiado. Él fastidió a la corona hasta bastante... Sí. De hecho recibe el perdón en el 78, pero sabemos que después sigue actuando un poco en algunos momentos va a actuar en beneficio propio y va a ignorar los
los actos de lo que la corona desea. Hay que pensar también, claro, que hablamos siempre de Isabel y Fernando el Católico y pensamos en un reinado fuerte y con dos reyes fuertes, y la realidad no es esa. La realidad es que son dos reyes sin dinero, dos reyes que necesitan la conquista de Granada, que no se inicia hasta el 82 además, para mantener tranquilos a los señores porque están luchando entre ellos, y que cualquiera que tenga un poquito de fuerza va a poder ponerse por encima de ellos. De hecho, en Cádiz, en toda Andalucía hay movimientos para quitar a los reyes. Incluso se llega a un momento dado a plantear un reino andaluz con el duque de Minaceli, con el duque de Medina Sidonia y con el marqués de Cádiz. Marqués de Cádiz además, que es el claro ejemplo, ¿no? El marqués de Cádiz decide que la ciudad de Cádiz es para él y se nombra marqués de Cádiz. Y los reyes católicos tienen que aceptarlo y respetarlo porque no tienen suficiente fuerza como para quitárselo. Es también militar, hemos dicho, y comerciante. Y comerciante, ¿Conocemos sus inversiones o tú has desarrollado imaginación? Bueno, se desarrolla parte de imaginación, pero también viendo el comercio que hay en Cádiz es fácil de verlo. Y también porque él va a participar en actos comerciales vinculados normalmente al Ponce de León, a los Ponce de León, en el norte de África. Siempre va a comerciar, Pedro siempre sus barcos y sus expediciones comerciales van a ir al norte de África, quitando una vez que va a ir a Madeira, a la isla de Madeira, donde se va a intentar negociar. Realmente él va con un doble motivo: por un lado negociar y por otro lado acabar y atacar los ingenios azucareros que están instalando los portugueses allí. Pero sí que va a negociar normalmente, lo que sabemos es con paños, con armas. Sí sabemos que va a negociar con productos prohibidos, como son las armas, como son los alimentos, como son los animales de carga, el caballo sobre todo. Sabemos también que va a haber momentos en los que va a negociar con ellos. Incluso va a hacer compra de leones, por ejemplo, que es una cosa no un poco extraña, pero va a llegar a realizarlas para venderlas aquí. Nos quedan 5 minutillos, Javi. Me gustaría un poco centrarme en tu reciente libro, ¿no? Del que vas a hablar en la próxima feria del libro, que es se titulaba Lanza y Oro, y en él ya el personaje Pedro Cabrón habla en primera persona. Sí. ¿Lo has hecho eso para qué y por qué? Se ha hecho, lo hice pensando en, bueno, la primera novela, Llámame Cabrón, lo hace una persona que admira a Pedro, que es Fernán, y que soy yo, admiro a Pedro. Pero también hay que ver la versión o la visión de aquellos que no amaban a Pedro, sino que lo odiaban. ¿Y quién más se podía odiar que él mismo? Entonces es Pedro el que va a contar lo que él va sintiendo en una época profundamente religiosa, en la que él está cometiendo muchos actos de crueldad y de barbarie, se puede decir casi, y lo que eso tuvo que conllevar en él. Ya ahí, por supuesto, entramos en la pura ficción, entramos en lo que yo creo que debía de sentir una persona, lo que yo hubiera sentido en el caso de ser él, dentro siempre intentando siempre mantener vivo el espíritu y el contexto y la mentalidad de la época, porque eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Una de las cosas que me decían es: Pedro no se enamora, no, Pedro tiene posesiones, le da igual que sea un caballo o que sea una mujer, porque eso es Edad Media. Entonces, claro, jugando con esas mentalidades es con lo que se trata de hacerlo, y por eso va a ser Pedro el que lo va a contar. Va a contar su propio descenso a los infiernos. Siempre además, bueno, ya digo, en primera persona, y siempre también con la figura de Fernán, que es como un espíritu, ¿no?, que se mantiene vivo, que va a ir unificando los retazos de memoria de Pedro para que el lector sobre todo no se pierda. 2 preguntas por fin. La primera es si habrá más aventuras del personaje, y la primera, si habrá más aventuras del personaje, y la segunda, que nos resumas un poco tus otras publicaciones de investigación. Bueno, pues la primera pregunta depende más de la editorial que de mí. Está previsto una tercera. La idea es sacar un tercer libro en el que se cuenten 2 hechos históricos, que es la defensa de Nápoles y la campaña del Rosellón, en los que él estuvo presente. En la campaña del Rosellón posiblemente fuera donde muriera, pero mucho más literario. Es decir, ahí vamos a jugar desde un punto de vista mucho más literario. Voy a jugar con el personaje, me voy a permitir el lujo de jugar con él. Está previsto hacerlo. Voy a jugar con él porque me apetece también jugar con el personaje, creo que lo merece terminar con eso. Y respecto a mis otras publicaciones, son publicaciones históricas vinculadas al estudio medieval de la ciudad de Cádiz. Tuve la suerte de participar en la reedición del libro de Historia del Puerto de Santa María de Hipólito Sancho de Soprani, que la Universidad de Cádiz tuvo a bien, pues, confiármelo. Y luego, por supuesto, mi libro, que para mí es mi libro, ¿no?, más que es el de Linaje Gaditanos en la Baja Edad Media, en el que se recoge la versión histórica real, pues, de personajes como Pedro, como Juan Sánchez de Cádiz, que es personaje también del libro, como Antón Bernal, que es personaje del libro, pero ya su versión real y sus lazos familiares, sus relaciones comerciales, su vida. Y con ella, a raíz de esa biografía de particulares, lo que se trata de llegar es a una biografía general de la ciudad de Cádiz. Partiendo, ya digo, de esa microhistoria que se llama, que tan de moda estuvo un momento dado, partiendo de la familia, se ha desarrollado el estudio social de la ciudad.
Bueno, Javier, pues nada, muchísimas gracias Gracias a vosotros. por haber venido y un placer de verdad. Gracias. Venga, encantado. Y a todos ustedes, pues esperamos unos minutillos y enseguida estamos con ustedes con otra persona, otra publicación.